Bienvenidos y bienvenidas a este acto de lanzamiento de la Plataforma de Desarrollo de las Américas de la CSA. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, expresión regional de la Confederación Sindical Internacional, CSI, y que afilia a 53 organizaciones nacionales en 22 países que representan a más de 52 millones de trabajadores y trabajadoras, está presente hoy en Chile para dar un paso más en la consolidación del movimiento sindical como un actor protagónico de las transformaciones de las Américas. Um momento de alegria, comemoração e também de compromisso. Estamos culminando uma fase importante do processo de consolidação do projeto da CSA, Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, e o sindicalismo das Américas, que representam para esse tempo de cambios em nossa região. Esto es, compañeras y compañeros, la unidad del movimiento sindical. El mundo sindical en Chile se ve reflejado en esta convocatoria donde se reúnen una cantidad importantísima de dirigentes sindicales para dar comienzo a un trabajo largo que tomó muchas horas de trabajo a cada uno de los dirigentes de Latinoamérica y que es lo que hoy día lanzamos, que es el PLADA. La verdad que tenemos que ser respetuosos de cada uno de las compañeras y compañeros que aportaron para que esta hoja de ruta del movimiento sindical de las Américas y el Caribe pudiese nacer y pudiese ser una guía para cada uno de los trabajadoras y trabajadores de los continentes de América y el Caribe. Por eso, cuando decimos que en Chile estamos iniciando un proceso de cambio que no tiene vuelta atrás, no lo decimos solo mirando la realidad local, lo decimos mirando también el proceso que se ha desarrollado por parte de las centrales de América Latina en torno a un proyecto de desarrollo alternativo. Ya no es solo la demanda por mejores condiciones laborales, ya no es solo la demanda por trabajo decente, es la necesidad de que el movimiento sindical en América Latina y en el mundo comience a disputar la hegemonía a un modelo de mercado. Ese es el gran esfuerzo de la PLADA. Por eso estamos tan orgullosos de que se haga en Chile. Pero ese esfuerzo no es solo nuestro. Y en eso tenemos que sentirnos esperanzados. La pelea que se viene en los próximos tiempos no va a ser fácil. Sabemos que va a ser una disputa dura. Pero tengan la certeza de que este esfuerzo no es un esfuerzo solo nuestro, es un esfuerzo de toda América Latina, de aquellos países hermanos donde la violencia contra el sindicalismo llega hasta el exterminio y los miles de muertos sindicalistas que tenemos en América Latina en estos tiempos nos dicen que esta pelea no es fácil, pero si realmente estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que disputarle el modelo de mercado, su hegemonía, es una tarea que debemos enfrentar, evidentemente que no vamos a salir derrotados. Integrated union voice around questions of development, but much more. It is indeed about shaping the way we want our societies to be. Societies that have political leaders who represent the people, not simply are cowed by the demands of the corporation. Latin America have shown us there's an alternative. We know that when you look for the jobs, the social protection, the bargaining rights and the minimum wages on which people can live with dignity, then we can make a difference. So the PLADA is an amazing achievement. We know that this platform will in fact allow a collective voice for the kind of development that we want in our societies, the kind of development that we're planning to organise around. Absolutely, in Latin America there is leadership and I congratulate you for it. Lo que sí quiero explicar es lo siguiente. ¿Por qué decidimos lanzar esta plataforma en Chile? Decidimos lanzarla aquí porque para el movimiento sindical, para los trabajadores y trabajadoras,
No puede ser nunca igual tener un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha. Nosotros en la plataforma, ¿y por qué hacemos esta plataforma? En primer lugar, porque los sindicatos necesitamos tener un solo plan, un proyecto de sociedad, no solamente desde Canadá hasta Argentina y Chile, o desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Necesitamos en el mundo tener un proyecto de sociedad. Y ahí, para nosotros, el desarrollo sustentable es la alternativa a este modelo neoliberal explotador que lleva a desigualdades extremas. No puede haber desarrollo sustentable si no hay una ampliación y una profundización de la democracia política. Una democracia política que dé una nueva relación entre sociedad, Estado y mercado. Un Estado democrático profundamente reformulado por instrumentos de consulta popular y participación directa, que impida que sean las corporaciones las que gobiernen en los hechos. Tenemos ejemplos en otros países donde la prensa comercial, empresaria, el latifundio mediático profundamente derechoso está combatiendo y sigue intentando dar golpes a gobiernos legítimamente constituidos. Ya lo expresara nuestro secretario general en esta actividad, Víctor Valls. Esta actividad só é possível em Chile por el momento político que vive el país. Es con mucho honor que haremos entrega a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de un ejemplar de la plata como aporte del sindicalismo de la región a las iniciativas que el gobierno de Chile está comprometido a llevar adelante para atender a los anhelos y esperanzas de millones de chilenos y chilenas. Víctor, Júlio Roberto, Laerte y Marta Heredia hacen entrega de la plata a la compañera presidenta Michelle Bachelet. La verdad que estoy muy contenta de compartir con ustedes en este encuentro de trabajadoras y trabajadoras donde lo que han hecho es hacer un lanzamiento de esta plataforma de desarrollo de América Latina. Y Sharon Burrows decía con claridad, tal como lo decían quienes me han antecedido, de lo que están ustedes haciendo como Central Sindical y también como Confederación Sindical y también como plataforma de desarrollo, es alzar la voz para decir en la sociedad que quieren vivir, en la región que quieren vivir. Y es claro que la reflexión que pueden hacer los trabajadores, los dirigentes sindicales sobre trabajo, pero también sobre el desarrollo de sus países y los desafíos integrales. Son instancias como estas las que permiten contrastar puntos de vista, apreciar similitudes, pero también diferencias y articular una mirada regional. Una mirada regional en una región que tiene muchas cosas buenas, pero que también, lamentablemente, es la región más desigual del planeta. ¿No es verdad? Donde tenemos tremendos desafíos y donde luchar para vencer la desigualdad y asegurar igualdad de derechos y oportunidades a cada uno de los habitantes de nuestra región es sin duda algo que los compromete a ustedes, que nos compromete a nosotros y que está también en el corazón de lo que nuestro gobierno quiere llevar adelante. La primera de las certezas comunes es que los desafíos de la modernidad tienen que ser abordados de manera inclusiva, tanto dentro de cada país como a nivel regional. Y eso quiere decir que ya no basta con que pequeños grupos dentro de cada Estado tomen las decisiones de conducción que atañen a las ciudadanas y ciudadanos. Es necesario que la toma de decisiones se amplíe, que la participación aumente y que los ciudadanos no solo demuestren su adhesión a un proyecto político con un voto, sino también con su voz haciéndose parte de las soluciones. Esto mismo sucede hoy día a nivel regional. Los trabajadores, las mujeres, los emprendedores, los estudiantes, los artistas están articulando redes y esfuerzos que les permitan incidir en los grandes debates. El esfuerzo de la Plataforma de Desarrollo para las Américas es una importante muestra de esto y esta tendencia que creo que enriquece y ensancha nuestra democracia. Y estas discusiones que antes se daban en forma paralela,
hoy día tiene que ser articulada de manera de construir una nueva mirada que alumbre el camino de nuestros pueblos. Yo diría que en nuestra región ya son pocos los que creen y afirman que hay que optar entre equidad social, desarrollo y crecimiento económico, ampliación de derechos ciudadanos y protección de nuestros recursos y biodiversidad. Nosotros lo decíamos en el gobierno anterior, crecer para incluir, incluir para crecer, ¿no? Hoy sin duda hoy día hay que incluir todas esas otras ópticas que ustedes en Plada han incorporado. Nuestras sociedades son lo suficientemente maduras para entender que solo si somos capaces de articular todas estas variables, con sabiduría podremos apostar al desarrollo pleno de nuestros países. Un desarrollo con cohesión social, con gobernabilidad, con libertad, con inclusión y protección social, con trabajo digno y decente y con emprendimiento. Un desarrollo donde lo global no vaya en desmedro de lo local y donde los promedios y las grandes cifras no escondan las inequidades y las desigualdades que no queremos más. Estamos también iniciando, y veía por ahí algunas amigas, el proceso de ratificación en el Congreso Nacional del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, lo que nos permitirá terminar con desigualdades inaceptables que existen dentro del propio mundo del trabajo. Y me decían aquí las compañeras que se habían fijado una meta, llegar a 12 países en la región que ratificaran este convenio. Y si Chile lo ratifica vamos a hacer el 11, así que falta poquitito. Hay que seguir empujando en esta dirección. Muchas son nuestras coincidencias en este encuentro y les aseguro que me va a llevar tarea para la casa, para mirarlo fuertemente, ¿no? Muchas las razones para desear que iniciativas como esta se difundan profusamente para contribuir al debate común. Pero quizás la más grande de las coincidencias sea saber que estamos abriendo un camino conjunto para el futuro de nuestros pueblos pueda ser próspero en todo sentido. Y eso quiere decir que no solo exhiba buenas cifras macroeconómicas, sino que cada uno de los millones de habitantes de nuestra América sienta en su vida cotidiana, en sus perspectivas, en sus casas, en sus vidas, aquello que se llama progreso. Y que ese progreso sea sinónimo de bienestar, de equidad, de justicia, de respeto, de dignidad. En otras palabras, que ese progreso que juntos construimos sea sinónimo, por un lado, de dignidad, pero por otro lado, de libertad para nuestra gente, de verdadera libertad. Muchas gracias, amigos, muchos éxitos y los felicito por su trabajo.